Bien chicos, vamos a comenzar con los ejercicios de la tarea domiciliaria que había indicado que lo íbamos a resolver. Vamos a empezar con el ejercicio número 1. He visto que algunos han resuelto los ejercicios de la hoja aplicativa. Se le va a considerar en este caso a los que han resuelto. Pero ahora vamos a resolver los ejercicios de la tarea domiciliaria. Dice, hallar X. Habíamos indicado que un ángulo trigonométrico es aquel ángulo que tiene un sentido, ¿verdad? Aquí, el ángulo está en sentido antihorario, ¿verdad? Lo conveniente para poder sumar es que ambos ángulos vayan en un mismo sentido. Y es mejor que vaya en un sentido antihorario. Aquí tenemos el ángulo que va en sentido antihorario, así que lo dejamos tal como está. Tal como está. Y aquí, el ángulo que está en sentido horario, vamos a cambiarle de sentido antihorario. Hemos dicho que cuando cambiamos el ángulo, el sentido también va a cambiar el signo, ¿verdad? Si aquí era menos 35, ahora va a ser 35. De esta manera se va a poder sumar ambos ángulos. Y la suma de estos dos ángulos sería 180 por ser un ángulo llano. Entonces, 25 más X más este ángulo de aquí, 35, tiene que ser 180. Ya que la medida de estos dos ángulos es 180. Ahora, lo conveniente es que el X se quede solo y ambos números pasen al otro extremo. Por lo tanto, estos dos números pasan con signo cambiante, ¿verdad? Si aquí era signo positivo, pasa con menos 25. Y aquí, si es 35, pasa con menos 35. Entonces, X va a ser, este valor vamos a operar, 180 menos 25, 155. 155 menos 35, 120, ¿verdad? Entonces, el valor de X es 120. Ahora, en el ejercicio 2 dice, del gráfico vamos a señalar lo correcto de las alternativas que hay. Aquí tenemos el ángulo que está en sentido horario. Debemos cambiarle en sentido antihorario. Entonces sería de esta manera, ¿verdad? En sentido antihorario. Lo cambiamos de sentido y hemos dicho que el ángulo se mantiene, el que cambia su signo. Si era signo positivo, va a ser signo negativo. Entonces, acá es 90 grados. Entonces, 90 grados. Esto por ser un ángulo recto va a ser 90 grados. Este alfa se va a mantener en el mismo sentido antihorario. Entonces, al sumar estos tres ángulos, alfa, 90 menos beta, me va a dar un ángulo llano. Y la medida de un ángulo llano es 180 grados. Entonces vamos a sumar el ángulo alfa más el ángulo recto, 90, menos beta, que es esto. Entonces todo esto me tiene que dar 180. Es conveniente que los números pasen a este lado, por eso 90 se va a trasladar. Si era signo positivo, va a ser signo negativo. Entonces aquí queda alfa menos 90, estos dos ángulos. Alfa menos 90 va a ser igual a 180 menos 90 es 90. Entonces, esta relación va a tener estos ángulos. Que alfa menos 90 va a ser, alfa menos beta, disculpe, va a ser 90. La domiciliaria, el ejercicio 3 y el 4. Aquí tenemos que sumar estos ángulos. Para poder sumar tienen que ir en el mismo sentido, ¿verdad? Entonces, aquí el ángulo X más 3 está yendo en un sentido antihorario. Es por eso que lo dejamos tal como está. Aquí,
Este ángulo está en sentido horario. Habíamos dicho que es conveniente que vaya en sentido antihorario y que vaya en el mismo sentido para poder sumarlo. Es por eso que este vamos a cambiar de sentido, y al cambiarle de sentido van a cambiar de signo, ¿verdad? Los números. Entonces aquí sería menos 9, y si está con menos 2x, con más 2x. El ángulo menos 9 más 2x. Ahora, todos estos dos ángulos se van a sumar. Y si nos damos cuenta, este es un ángulo llano, ¿verdad? Un ángulo de 180 grados. Entonces la suma de estos dos ángulos va a ser 180 grados. Entonces, x más 3, que es el primer ángulo, más, en este caso vamos a colocarlo tal como está, menos 9 más 2x, me tiene que dar 180 grados. Ahora, aquí vamos a sumar términos semejantes, x con más 2x, 3x. Y 180 se queda en el mismo lugar, y hemos dicho que los números tienen que agruparse con números, por eso que esto vamos a trasladar a este lado, pero con signo cambiante, ¿verdad? Si aquí es más 3, va a ir con menos 3. Si aquí es menos 9, se va a trasladar a este lado con más 9. Aquí solamente queda operar 180 menos 3, 177. 177 más 9, 186. Entonces, aquí el 3 está multiplicando con el x, va a pasar a dividir. 186 entre 3. Entonces, esto me da como resultado 62. Entonces, el valor de x es 62. Ahora en el ejercicio 4 nos dice que debemos encontrar la relación de alfa y beta. Entonces, aquí tenemos que hacer que todos los ángulos vayan en el mismo sentido y en un sentido antihorario. Aquí el alfa está yendo en un sentido horario. Vamos a cambiarle de sentido. Vamos a cambiarle de sentido, así. Y este ángulo va a cambiar de signo. Si era positivo, ahora un signo negativo. Aquí el 60 está en sentido antihorario, es por eso que se deja ahí. Ahora, aquí el beta está yendo en un sentido horario. También vamos a cambiarle de sentido, pero también su signo se va a cambiar. Si era positivo más beta, va a ser menos beta. Ahora, igualmente, estos tres ángulos al sumarse me va a dar un ángulo de 180 grados, ¿verdad? Entonces vamos a sumar menos alfa más 60 menos beta. Todo eso me va a dar 180. Entonces hemos dicho que es conveniente que los números pasen a este lado para que se puedan operar. 60 se va a trasladar a este lado con signo negativo, en este caso restando, y aquí va a quedar menos alfa menos beta. 180 menos 60, 120. Entonces menos alfa menos beta es 120. Entonces, en las alternativas se visualiza que no hay de esta manera, pero es lo mismo, solamente al cambiarle de posición, si alfa y beta se traslada a este lado, cambian de signo, y si 120 se traslada a este lado, cambia de signo, quedando de esta manera. A ver, para que lo vean. Si 120 se traslada a este lado, va a ser negativo, y si estos ángulos se trasladan a este lado, sería positivo, ¿verdad? Porque cambian de signo. Menos alfa sería alfa. Si es menos beta, cambia con más beta. Entonces, en las alternativas van a encontrar de esta manera, que alfa más beta me va a dar menos 120. Esa sería la relación entre alfa y beta, que también es lo mismo decir que menos alfa menos beta es igual a 120. Son iguales. Entonces, también sería el ejercicio 5 y 6. Y acá tenemos tres ángulos. Hemos dicho que para poder sumar o pegar tienen que ir en un mismo sentido, y es conveniente que vayan en un sentido antihorario. Entonces, aquí este ángulo 5x está yendo en un sentido antihorario. Por lo tanto, lo vamos a dejar tal como está. 5x. Aquí este ángulo 3x está yendo en un sentido antihorario. Entonces también lo dejamos tal como está.
Aquí este ángulo es el que va en sentido horario. Por lo tanto, tenemos que cambiarle de sentido. Si iba así, ahora va a ir de esta manera. Entonces, el ángulo va a cambiar de signo. Si era un signo negativo, va a cambiar a signo positivo. Y hemos dicho que cuando cambia de sentido, también cambia el signo del ángulo. Ahora sí vamos a poder sumar estos tres ángulos. Y si se dan cuenta, este ángulo es de una vuelta. Y el ángulo de una vuelta mide 360 grados. Vamos a comenzar a sumar por este ángulo de aquí. 5x más este ángulo 3x más 7x me va a dar, ¿cuánto es? 360 grados. Ahora, por ser término semejante, vamos a sumar 5x más 3x más 7x. 5x más 3x, 8x más 7x, 15x. Entonces, 15x. ¿Qué pasa aquí? 15 está multiplicado con x, por lo tanto pasa a dividir. 360 entre 15. ¿Verdad? Siendo 34, ¿verdad? 360 entre 15, 34. Por lo tanto, el ángulo X vale 34. Ahora vayamos al ejercicio 6, donde me dice hallar X. Aquí tenemos tres ángulos. Este ángulo está yendo en sentido antihorario, así que lo vamos a dejar tal como está. 3x más 60 es el primer ángulo. El siguiente ángulo, por ser ángulo recto, va a ser 90 grados. Y este ángulo que está en sentido horario, vamos a cambiarle de sentido. Así, de esta manera, sentido antihorario, para poder sumar todos estos ángulos. Entonces, si era 30, va a cambiar a menos 30. Y aquí, si es menos 6x, va a cambiar el signo positivo. Ahora, estos tres ángulos al sumarlo me va a dar un ángulo de 180 por ser un ángulo llano. Entonces vamos a sumar 3x más 30 más 90 menos 30 más 6x me va a dar 180 grados. Ahora vamos a agrupar términos semejantes a este lado y a este lado los números. Entonces aquí se va a quedar 3x más 6x y para este lado todos los números. 180 que está aquí y los demás números se van a trasladar a este lado pero cambiando de signos. Si aquí es más 30 va a cambiar a menos 30. Aquí si es 90 va a cambiar a menos 90. Aquí es menos 30, al trasladarse cambia de signo más 30 y así. Aquí 3x más 6x, 9x. Aquí el menos 30 con el más 30 se van. Entonces 180 menos 90 sería 90, ¿verdad? Por lo tanto aquí el x, que está multiplicado con el 9, va a pasar el 9 a dividir, siendo x el valor de 10. 90 entre 9 es 10. El ángulo x vale 10. Bien, seguimos con el ejercicio 7 y 8. Aquí en el ejercicio 7 vamos a sumar estos tres ángulos y vamos a hallar el valor de x. Para eso vamos a ver si los ángulos van en el mismo sentido. Aquí en este caso, este ángulo beta está en el sentido antihorario, lo dejamos tal como está. Aquí el ángulo teta está yendo en un sentido horario. Vamos a cambiarle de sentido antihorario, de esta manera. Entonces el ángulo va a cambiar de signo. Si era un signo positivo, cambia de signo negativo. Y aquí el x está yendo en sentido antihorario, lo dejamos tal como está. Entonces, ¿qué pasa a estos tres ángulos? Al sumar me va a dar un ángulo llano, ¿verdad? Un ángulo llano, y el ángulo llano mide 180 grados. Entonces al sumar esto me va a dar 180 grados. Beta menos teta más x me va a dar 180.
Ahora el x tengo que dejarle a este lado y el beta y el teta pasarlo al otro lado para que x al quedar solo vamos a saber su valor, ¿verdad? Entonces el x se va a quedar aquí, 180. Beta va a pasar a este lado, si era positivo va a cambiar a negativo. Y teta, como es negativo, cambia de manera positiva. Entonces el valor de x sería de esta manera. Ahora, en el ejercicio 8. En el ejercicio 8, este es un ángulo recto. Entonces, al sumar estos ángulos, si están en el mismo sentido, nos va a dar un ángulo recto. Aquí el ángulo X está en un sentido antihorario. Vamos a dejarle tal como está, en un sentido antihorario. El 40 también está en un sentido antihorario. Está yendo en el mismo sentido. Ahora este menos X, que está en sentido horario, vamos a cambiarle de sentido, de esta manera. Entonces, aquí va a cambiar el signo. Si es menos X, va a ser X. Entonces ya tenemos los tres ángulos que van en el mismo sentido. Y ahora sí podemos sumarlo. X más 40 más X, por ser un ángulo recto, me va a dar 90. Entonces, X más 40 más X me va a dar 90. Entonces, aquí término semejante vamos a agrupar. X más X, 2X. Y aquí se queda el 90 y el 40 se traslada a este lado con signo negativo. Entonces 90 menos 40 es 50. Aquí el 2 que está multiplicando con el X va a pasar a dividir. Y dividiendo 50 entre 2 me da el resultado de X, siendo X el valor de 25. Ahora vayamos al ejercicio 9. El último ejercicio. Bien, continuamos con el último ejercicio de la tarea domiciliaria, el ejercicio 9. Me piden hallar el valor de X. Entonces, aquí hay dos ángulos y para poder operarlos tiene que estar en el mismo sentido. Así le vamos a sumar. Y el valor de la suma de estos ángulos yendo al mismo sentido, me daría el valor de alfa, ¿verdad? Entonces, aquí el beta está yendo en un sentido antihorario. Le vamos a dejar tal como está. Aquí el X está yendo en un sentido horario. Vamos a cambiarle sentido de esta manera. Entonces va a cambiar su signo. Si era signo positivo, va a cambiar a signo negativo. Entonces ya podemos sumar estos dos ángulos. La suma de estos dos ángulos es esto, ¿verdad? Es todo esto. Es todo esto. Pero todo esto es el ángulo alfa. Ya hemos dicho que el alfa está de esta manera. Está en sentido horario. Vamos a cambiarle de dirección. Y al cambiar de dirección me va a dar este ángulo, ¿verdad? Entonces, si aquí es alfa, esto va a ser menos alfa. Entonces, si yo sumo beta menos X, me va a dar todo esto que es menos alfa. Entonces, beta menos X me da menos alfa. Entonces, al X lo voy a trasladar a este lado para que esté de manera positiva. X. Y el menos alfa lo voy a pasar a este lado. Como está con signo negativo, va a cambiar de signo, más alfa. Entonces, por lo tanto, X va a ser igual a beta más alfa. Esto sería como resultado el valor de X, beta más alfa. Con esto concluimos los ejercicios de la tarea domiciliaria.